El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6 de la mañana con 51 minutos, con 52 ya en la mañana. Gracias por los comentarios. Seguimos. Establecemos contacto con el doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo, para hacer un análisis de estos 21 días del estado de excepción, 20 días de aislamiento domiciliario, toque de queda y restricción a la circulación vehicular y peatonal. Doctor Freddy Carrión, bienvenido, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, Fabricio. Sí, muchas gracias por la invitación. Le escucho muy bien. Muchas gracias, doctor. A ver, he leído en estas horas, e inclusive a propósito de esta entrevista que estamos generando, lo alertamos el día de ayer, hay oyentes que han establecido una suerte de criticidad respecto del rol de la Defensoría del Pueblo. Un oyente ayer me escribió y me dice, pero la Defensoría del Pueblo no ha hecho nada en esta crisis. Le pregunto, ¿qué ha hecho la Defensoría del Pueblo en medio de esta emergencia sanitaria? Bueno, Fabricio, nuestro rol de monitorear la situación de los derechos humanos obviamente nos pone con ciertas funciones y facultades para actuar en este tipo de emergencias. Tomemos en cuenta que la situación es sumamente grave, pero como un organismo nacional de derechos humanos, nuestra función es alertar, monitorear, sobre todo exhortar al gobierno nacional para que todas las acciones que se tomen sean encaminadas obviamente a garantizar el derecho a la salud y en estos momentos inclusive la vida. Como Defensoría del Pueblo, el 29 de febrero, Fabricio, el 29 de febrero, cuando se presentó el primer caso de coronavirus, alertamos al país, pero sobre todo al gobierno nacional, de que es necesario tomar medidas urgentes y aquella de la emergencia sanitaria era necesaria, imprescindible. Se nos dijo en esos momentos que estábamos exagerando, que posiblemente vivíamos en otros países, de que lo único que hacemos es alarmar a la sociedad cuando lo que necesitamos es tranquilidad. Y mire que el 29 de febrero lo solicitamos y el 16 de febrero se decreta el estado de excepción. ¿Qué falta hubiera hecho, o más bien, cómo hubiera abonado a luchar contra esta crisis si las cosas o las decisiones se las toma a tiempo? Si bien en este punto no cabe ponernos a criticar lo que se dejó de hacer o lo que se hizo, sino actuar, pero es importante siempre tomar este contexto, porque venimos alertando, venimos pidiéndole al gobierno, que es el encargado de tomar las acciones. Lamentablemente, si tuviéramos esa facultad para actuar de una forma directa, lo vendríamos haciendo, pero cumplimos con nuestro rol, que es monitorear, que es alertar, de la misma manera que contribuir a través de estos kits básicos de alimentación para tratar de llegar a la gente para que se pueda quedar en casa, porque en este punto es fundamental llegar con ese mensaje a las personas que lamentablemente viven del día a día, que necesitan producir, que necesitan vender, que viven del comercio y que no pueden quedarse en casa. Hacia ellos también hay que destinar medidas para quedarse en casa, para permitirles que se queden en casa. Hemos también desarrollado esa actividad, pero como digo, nuestra mayor función o principal actividad y tarea es justamente alertar, hacer una evaluación del monitoreo de la situación de los derechos humanos y presentarle al gobierno nacional a fin de que corrija, valore, tome en cuenta las sugerencias que establece esta Institución Nacional de Derechos Humanos y las pueda poner en práctica. En ese contexto, señor defensor, permítame interrumpirle. En el contexto que usted está señalando, en este trabajo de constatar el cumplimiento del respeto de los derechos humanos y alertar al gobierno o al poder público en el evento de que no se cumpla con aquello. Sobre el caso específico de Guayaquil, porque en Guayaquil está claro, hay una tragedia. Lo de Guayaquil es una tragedia, no es un chiste, no es una cosa que se lo pueda asumir de modo epidémico, ni mucho menos. Es una tragedia nacional lo que está pasando en Guayaquil. ¿Ustedes qué han podido constatar desde la Defensoría del Pueblo sobre la situación de los cadáveres en Guayaquil? Efectivamente, Mauricio, lo que usted dice es una tragedia de la cual estamos completamente, ni siquiera preparados para poder hacer frente a esta tragedia y adicionalmente las medidas que estamos tomando no son suficientes, eso está claramente. Nosotros hemos constatado varios hechos que obviamente vulneran el derecho más sagrado, que es el derecho a la vida, por ende el derecho a la salud, porque no están siendo atendidas las personas que obviamente están requiriendo de una atención inmediata.
Se lo voy a poner en un contexto mucho más concreto. La Defensoría del Pueblo lo que ha permitido es a través de nuestros canales, página web, denuncias, llamadas, recoger toda la información sobre la falta de atención que están recibiendo los ciudadanos. En primer lugar, cuando existen los cadáveres en casas, en calles, en aceras, sin haber sido recogidos por la autoridad. Esa denuncia la recibimos y le alertamos al país cuando empezamos a constatar toda esta serie de hechos en donde había la demora de 2, 3, 4, 5 días para el retiro de los cadáveres con un grave riesgo para la salud de aquellos familiares que habían perdido a sus seres queridos, por un lado. Por el otro lado, empezamos también con este recogimiento o recolección de las denuncias del personal médico, enfermeras, personal administrativo, pero también obviamente médicos y médicas que establecían y que acudieron a la Defensoría del Pueblo a presentar las denuncias por la falta de material de protección, de insumos y de vestimentas que aseguren no tener ningún tipo de contagio. De la misma manera también con aquellas personas que no tenían ningún tipo de atención para practicar las pruebas del COVID-19. Uno de los aspectos fundamentales que hemos venido insistiéndole al gobierno es sobre la base y que ya de una u otra manera el presidente de la República ha ordenado, a pesar de que se entiende de que durante todos los días de la crisis teníamos que haber tenido información veraz, oportuna, contextualizada. Pero bueno, el presidente de la República el día jueves o viernes manifestó que se va a transparentar todo. Uno de los problemas graves que está atravesando el país es la falta de pruebas rápidas que nos permitan establecer cuál es la verdadera realidad de esta pandemia. Y no solamente se lo dice el Defensor del Pueblo, esto lo ha venido diciendo la Organización Mundial de la Salud. Hay dos herramientas para contener la pandemia. Primero, el número de pruebas. Entre más pruebas practiquemos, más sabremos la realidad en la que se encuentra nuestro país. Segundo, el aislamiento obligatorio. El problema es que el aislamiento el problema es que los dos temas tienen, digamos, sus bemoles. En el tema del aislamiento, no todo el mundo está cumpliendo y está clarísimo que hay gente que se ha relajado y hay sectores de las ciudades en donde hay un relajamiento impresionante. Y sobre lo primero, que también fue parte de mi comentario antes de comenzar con esta entrevista, resulta que no tenemos claridad sobre la importación de las pruebas. O sea, hasta ayer el gobierno había reportado 12.386 muestras para COVID. Resulta que desde hace 2 semanas nos dicen que ya vienen las pruebas, y hasta ahora no llegan las pruebas. Efectivamente, Fabricio, la exministra de Salud manifestó al país que 2 millones de pruebas se han comprado. Luego presentó la renuncia diciendo que el gobierno no le asigna recursos. El actual ministro de Salud manifestó que 200.000 pruebas. ¿Dónde están ese tipo de pruebas? Esto es clave, Fabricio, si no, no vamos a poder superar esta pandemia. Y por supuesto, lo que usted menciona, gente también irresponsable, que no solamente lo vemos en Guayaquil, también vemos aquí en Quito, de que se va a pasear, de que está trotando, de que se ponen a hacer actividades al aire libre en la calle, cuando sabemos que es la mejor, más bien, la única manera de detener esta pandemia es quedándose en casa. Lo podemos hacer, quienes podamos hacerlo, hay que hacerlo. Pero partiendo también del número de personas que puedan realizarse el COVID, lo que está pasando también con los ecuatorianos retornados. Es un absurdo de que regresen los ecuatorianos y se los pongan en hoteles, cuando ni siquiera se les practicó la prueba del COVID-19, por lo tanto no sabemos si están o no están contagiados, o se pueden contagiar cuando hay uno que puede resultar positivo frente al resto que no lo está, pero que obviamente reunido en un mismo lugar ha contagiado a los demás. Creo que eso es una de las tareas fundamentales, Fabricio, y eso se lo ha venido diciendo, se lo ha venido exigiendo al gobierno. ¿Qué pasó con los recursos destinados para atender esta emergencia de salud frente al pago de la deuda externa? Eso todavía no han entregado las explicaciones la ex ministra de Salud, el actual ministro de Finanzas, y es fundamental para poder entender la verdadera dimensión del problema y poder actuar, porque aquí se trata de actuar y contener esta pandemia. Es fundamental las pruebas y que obviamente exista una información veraz. Correcto. Quiero retomar el tema de Guayaquil. Ustedes han podido constatar que efectivamente lo que está pasando en Guayaquil es real. Le quiero insistir en aquello. Yo tengo certezas de que es real lo que pasa en Guayaquil, pero, y como lo comenté en el curso de esta mañana, lamentablemente hay inclusive algunas autoridades que no admiten determinadas situaciones ocurridas en Guayaquil, y hay gente que fundamentalmente en las redes, que hace mucha opinión, trata de minimizar lo que ha pasado en Guayaquil. ¿Ustedes han logrado constatar efectivamente ese drama en el manejo de los cadáveres en la ciudad de Guayaquil, señor Defensor del Pueblo? Efectivamente, Fabricio, y esto hay que decirlo con una
como una dolorosa noticia. El tema de los cadáveres, la falta de levantamiento de los cadáveres, de retiro de los cadáveres en casas, en domicilios, inclusive en algunos que han sido expuestos en veredas o en calles de uso público, es real. Se ha tratado efectivamente a través de ciertos medios de minimizar esta situación, de que está controlado, bajo el argumento, sí, de no generar mayor alarma social. Pero el problema es que esto no es por generar alarma social, se tiene que decir la verdad, porque la verdad es lo único que permite a la gente estar tranquila y sobre todo manejar esta crisis. De lo contrario, si existen cifras que se han venido dando de manera inconsistente, por un lado se dicen tantas personas han fallecido, tantas personas se encuentran sin levantar los cadáveres, en fin, existe tanta información que no se ha centralizado y que no se sabe una cifra exacta. Sigue el COE nacional manifestando de que este es el número de personas contagiadas, que este es el número de personas fallecidas, cuando está tomando un universo que es 12.300 pruebas, y eso está claro, todo el país lo sabe, eso es insuficiente. Por lo tanto, el número de personas que están falleciendo ya lo están dando el que está al frente de la tarea conjunta, cuando dice estaremos hablando de más de 2.500 personas. La información es clave, y efectivamente lo que ha pasado o lo que han sucedido o divulgado en redes sociales lamentablemente es real. La situación de Guayaquil es más alarmante de lo que muchos medios o personas tratan de minimizar. En estos momentos no se trata de minimizar por tratar de no afectar la imagen de un gobierno, se trata de exigir respuestas, y la única manera de exigir respuesta es evidenciar los hechos de lo que está pasando en Guayaquil. La gente o las personas que están falleciendo en sus domicilios, los cadáveres que se encuentran en las casas y no han sido retirados más de 24 horas, porque otra cosa hubiera sido en 24 horas no ser retirado, llevan días. Esa es la realidad que está pasando, y que lamentablemente, Fabrizio, hay que decirlo así, ha tenido que venir un medio internacional como CNN para poner en realidad, para poner a discusión un tema tan grave que lamentablemente no lo hemos podido poner aquí a nivel nacional, y exigir también de parte de la autoridad, que es la responsable de esta situación, de transparentar estas cifras, pero de actuar, de tratar de contener esta pandemia que está afectando tanto a la ciudad de Guayaquil. Doctor Freddy Carrión, la Defensoría del Pueblo fue invitada a ser parte de la Fuerza de Tarea Conjunta en Guayaquil, al menos como observadora, esta institución, de este proceso para tratar de enfrentar la crisis de la recolección de los cadáveres en la ciudad de Guayaquil. En absoluto, Fabricio, en absoluto. Ni siquiera al COE Nacional se nos ha invitado ni una sola vez, sobre todo aportar. Ni una sola vez. Aportar. Doctor, ni una sola vez han sido invitados al COE. Ni una sola vez. O sea, no hemos sido invitados absolutamente a nada. Más bien nos han pedido que nos callemos, que estemos tranquilitos, que estemos en casa, que los dejemos a ellos actuar, porque ellos son los que están exponiéndose ante esta pandemia, y que lo mejor que podemos hacer es quedarnos tranquilos. Esa no es la función de la Defensoría del Pueblo, porque quedarnos tranquilos, como nos piden, significaría callarnos, no evidenciar este tipo de problemas que están afectando los derechos de las personas, que están comprometiendo la salud y la vida de la ciudadanía, y por ende estamos ahora y con más fuerza tratando de evidenciar los problemas, pero para que puedan actuar. La intención de la Defensoría del Pueblo es evidenciar una realidad para que se actúe, y sugiriendo, por supuesto, actividades que puedan ir encaminadas a solucionar estos tipos de problemas. Si ustedes no han sido invitados ni al COE, ni a una sola vez, ni a una sola reunión del COE, recordando además que el COE se activó a partir del 16 de marzo, cuando se declaró el estado de excepción. Estamos hablando de que en 3 semanas no han sido ni una sola vez invitados al COE. Nos dice que tampoco han sido invitados, por lo menos para hacer observación de la Fuerza de Tarea Conjunta. ¿Cómo ustedes pueden llevar su trabajo? Mire, Fabricio, a nivel del COE nacional no hemos sido invitados. En algunas provincias, por ejemplo en Esmeraldas, formamos parte del COE provincial, pero eso por una iniciativa de nuestro delegado provincial, que trata un poco de estar como observador. Pero no hemos tenido ningún tipo de apertura para estar presentes en el COE nacional. Primer punto. Segundo punto, nuestra forma de hacer la constatación o de verificar esta realidad es indudablemente a través de la propia denuncias ciudadanas. Hemos abierto nuestros canales, página web, a través de llamadas telefónicas. Hemos puesto al servicio de toda la ciudadanía los números personales de nuestros delegados para que puedan contactarse con nosotros y de esta manera saber su realidad. Hemos levantado el registro de las personas que se encuentran en el exterior y le he puesto a disposición de Cancillería de cuántas personas con vulnerabilidad, niños, niñas, adolescentes, madres
mujeres embarazadas se encuentran en estado de vulnerabilidad para que pongan atención en cuanto al retorno. Hemos recibido las denuncias de aquellas personas que han sido despedidas y también al Ministerio de Trabajo exigiéndole acción. De la misma forma que en el caso de Guayaquil hemos recibido las denuncias de los cadáveres que se encuentran en domicilios, de la falta de atención del COVID, respecto de las pruebas, de la falta de vestimenta de protección para el personal médico, que luego han sido constatadas ya con los medios o redes sociales, inclusive con medios de comunicación, cuando los propios médicos se han manifestado en reclamo porque no les entregan indumentaria de protección. Eso lo hemos venido recopilando a través de nuestro contacto diario con la ciudadanía y de esa manera trasladarlo a las autoridades. Hemos llegado, en el caso de Guayaquil, a niveles en donde ya no se nos atiende, ni siquiera se nos contesta, y lamentablemente eso perjudica a la población, a la ciudadanía, que es a la que estamos tratando de servir y proteger. Doctor, cuando pase esto, con esto cierro, cuando pase esta crisis que va a pasar en algún momento, ojalá que sea en el corto plazo, está claro que vamos a tardar varios meses en recuperar la normalidad. Cuando en este momento no tenemos las cifras reales de fallecidos y de contagiados, el propio gobierno ya admitió, finalmente la semana anterior, admitió que hay un subregistro, que las cifras oficiales son aquellas asociadas a la confirmación de casos, pero hay un grupo de casos, muchos casos, miles de casos, que no se pueden determinar por la ausencia de pruebas. El gobierno ha reconocido que hay un subregistro. Mencioné también en el comentario que el viceministro de Salud, Ernesto Carrasco, este fin de semana reconoció que 1,600 pacientes contagiados contagiados por COVID son médicos o profesionales de la salud de los hospitales, y de ellos en las cifras oficiales constan 10, aunque el Colegio de Médicos del Guayas asegura que 40 de sus afiliados han perdido la vida. Digo, con todo esto, cuando pase esta crisis, ¿qué corresponderá hacer, doctor? Mauricio, uno de los temas fundamentales es que sin dejar de generar alarma, porque no se trata de generar la alarma, sino que hay que establecer las debidas observaciones para corregir. Lamentablemente el gobierno no estuvo preparado, lamentablemente el gobierno subestimó esta pandemia. El 29 de febrero pedimos emergencia sanitaria y se nos dijo, perdón la expresión, que estábamos fumados, estábamos locos. 29 de febrero, declaran el 16 de marzo, permitieron un partido de fútbol, permitieron conciertos, sabiendo que ya teníamos COVID positivos. Eso indudablemente que luego de que pase podamos superar esta crisis, tendremos que evaluar y sobre todo fiscalizar y exigir las debidas responsabilidades. No se pudo haber jugado con la vida, con la salud de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos, por una falta de previsión respecto de la grave crisis que atravesaba. Esto no surgió en el Ecuador, Fabricio. Esto no vino al Ecuador, no nació en el Ecuador. Ya teníamos otros países que venían presentando esta crisis. Por lo tanto, teníamos que aprovechar el conocimiento, la experiencia de otros países para tratar de alertar y sobre todo prepararnos para esta pandemia. No estuvimos preparados. Las cifras, los hechos, los videos, las noticias en Guayaquil nos demuestran cuán dolorosa es la falta de previsión. Eso indudablemente que tiene que ser exigida, que tiene que ser reclamada y sobre todo con las responsabilidades, porque no podemos admitir que se haya destinado para el pago de deuda externa, cuando claramente organismos internacionales han dicho prioricen su emergencia sanitaria, que en estos momentos es fundamental. Por eso es que no existen los recursos, por eso es que los médicos, Fabricio, han estado quejándose y son los más contagiados. Estamos hablando de 1,600 médicos que están entre positivos y sospechosos, es decir, más del 20% de todos los contagiados, de acuerdo a las pruebas practicadas, es el personal médico. Cuando a ellos tenemos que darle la mayor protección, porque en el momento de que dejen de prestar sus servicios, como pasó en el caso del Hospital Teodoro Maldonado en emergencia, que dejaron de prestar sus servicios, lo único que van a hacer es ir aumentando las personas, no solo contagiadas, sino las que lamentablemente están falleciendo. Esa es una grave responsabilidad, Fabricio, porque en estos momentos donde más necesitamos son los recursos para salud, y pasan casos como la contratación de mascarillas del IES, que un presidente del directorio aferrado al cargo cuando debe dar un paso al costado sabiendo que perdió cualquier tipo de legitimidad por no haber controlado una contratación que iba a ser tan perjudicial para el Ecuador en estos momentos de crisis. Realmente esos hechos son los que debemos criticar, observar, plantearle al país para que el gobierno tome decisiones, sino de lo contrario vendrán días después, cuando lleguemos a asumir el error y digamos, pidamos disculpas, pero ahora sí corrijo. Tenemos que corregir a tiempo, no esperar que esto se convierta en una nueva
crisis, en donde no hay recursos, o los pocos que existen se están destinando para otro tipo de actividades, sobre todo irregulares, de corrupción, que hay que ponerle freno inmediatamente y destinar estos recursos para atender esta emergencia. Correcto. Habrá responsabilidades, tiene que haber, Fabricio. Sin duda, doctor. Ya habrá tiempo para eso. Como he dicho en varias ocasiones, hoy los esfuerzos de todos deben estar concentrados en el combate a la pandemia. Luego habrá tiempo para establecer determinadas responsabilidades. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza. Buenos días. A usted, Fabricio, muchas gracias. Buen día. Freddy Carrión, defensor del pueblo, conversando con nosotros. Me queda rondando en la cabeza el hecho de que este organismo, que es por norma constitucional el que se encarga de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, este organismo no haya sido invitado a una sola reunión del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional y que tampoco haya sido considerado, por lo menos para hacer una labor de observación dentro de la Fuerza de Tarea Conjunta que se integró en la ciudad de Guayaquil para enfrentar la crisis de los cadáveres. Hubiese sido muy interesante que el Estado considere a la Defensoría del Pueblo en ese tema, por lo menos para hacer labor de observación. El país precisa unidad. Se requiere unidad. Puede ser utópico lo que estoy diciendo, pero se requiere unidad. Y si las propias autoridades del Estado no están unidas, es muy complicado que los ciudadanos estemos unidos. De verdad, uno se queda con este tipo de cosas. Para la reflexión y el debate público. 7:12 en A Primera Hora.